La palabra de hoy. Lunes 11 de enero de 2021. Contrastes. La palabra de hoy está basada en Mateo 8, del 18 al 34. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». «Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos», le respondió Jesús, «pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza». Otro discípulo le pidió: «Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre». «Sígueme», le replicó Jesús, «deja que los muertos entierren a sus muertos». Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor», gritaron, «sálvanos, que nos vamos a ahogar». «Hombres de poca fe», les contestó, «¿por qué tienen tanto miedo?». Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: «¿Qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas le obedecen?». Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron: «¿Por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado?». A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús: «Si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos». «Vayan», les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron le suplicaron que se alejara de esa región. La porción de la palabra en el Evangelio según San Mateo inicia y concluye con fuertes contrastes que tienen que ver con las multitudes cercanas a Jesús, y en medio de la lectura con otro contraste en la vivencia de los discípulos que acompañaban al Maestro. En Capernaum, las multitudes seguían a Jesús por los milagros que había ejecutado. En Gádara, las multitudes lo rechazaban por la misma razón: el milagro de la expulsión de demonios, que fueron a parar en un hato de cerdos que se precipitaron por un despeñadero. Entre los dos eventos se narra la experiencia de los discípulos en medio de la tormenta que azotaba la barca donde viajaban. Ellos se sentían morir y clamaban por su ayuda a Jesús, que dormía plácidamente. Jesús reprende a los vientos y a las olas. De la misma manera, en la vida experimentamos momentos de gran confianza y otros de terrible incertidumbre. ¿Cómo nos gustaría ver siempre la manifestación poderosa de Dios en milagros evidentes como respuesta a nuestro clamor? Pero la voluntad de nuestro Señor no radica en que creamos en Él por las señales, sino que creamos y confiemos en el Señor de las señales, aun si la respuesta tarda o no es como hubiéramos esperado. En medio de los actos milagrosos, de las expulsiones de demonios, de la voz de Jesús calmando la tormenta, los discípulos debían aprender a confiar no en las señales ni en los milagros, sino en el Dios poderoso que nunca cambia y siempre sigue siendo el mismo. Reflexionemos. ¿He estado orando por un milagro? ¿Qué ha sucedido cuando no recibo las cosas de la manera que esperaba?
¿He alcanzado la madurez para recibir la voluntad de Dios tal como viene a mi vida? Oremos. Señor poderoso, oramos por todos aquellos que se sienten débiles en la fe y todos aquellos que tienen necesidades profundas en su corazón. Te pedimos que obres de acuerdo con tu perfecta voluntad en ellos. Por Jesús oramos. Amén. Para leer la Biblia en un año, lea hoy Génesis 21 y capítulo 22 del 1 al 24. Salmos 6 del 6 al 10. Proverbios 3 del 5 al 6. Y Mateo 8 del 18 al 34.